día. Hoy vamos a hablar sobre la cadena de frío en las neveras. Lo que vamos a empezar hablando es cómo la OMS lo define. Entonces, la cadena de frío como el proceso logístico que asegura la correcta conservación, almacenamiento y transporte de las vacunas, desde que salen del laboratorio que las produce hasta el momento en el que se va realizando la vacunación. Esto se da para la Organización Panamericana de la Salud en un curso de gerencia para el manejo efectivo del programa ampliado de inmunización. ¿Cuál es la importancia de este? Este es para el cuidado básico en el PAI y es fundamental para la atención cuando el caso lo amerita o cuando el paciente asiste a la sala de consulta. También es importante para almacenamiento, conservación y transporte de las vacunas que permanezcan dentro de los rangos de temperatura adecuados para que garanticen la entrega de esta vacuna y así la vacuna no sea susceptible a la población. Este se tiene que ser muy riguroso debido a que necesita recurso humano, como es la Dirección Local de Salud o el gerente o administradora de la IPS vacunadora, el coordinador o responsable del país en la IPS vacunadora, el vacunador o encargado de la cadena de frío en la institución de salud, o recursos de material también se necesitan y recursos financieros. Entonces aquí están los eslabones y componentes de la cadena de frío. Estos eslabones y componentes de la cadena de frío nos ayudan para que puedan llegar a la IPS a la madre o al niño que se le vaya a aplicar. ¿Cuál es este proceso? El proceso es cuando llega al laboratorio o productor, que ahí es donde se realiza o se hace. Luego, por medio de un aeropuerto, en un avión, llega a un almacén central, que el almacén central lo lleva hasta un almacén regional o distrital. Este almacén regional o distrital manda estas vacunas a un almacén local, a un centro de salud, como la IPS, una entidad prestadora de salud, para que así llegue al vacunador, donde el vacunador lo puede administrar correctamente a la madre o niño que se le vaya a administrar. Es importante que estas vacunas estén con esta cadena de frío continua, ya que el componente o el componente biológico que tienen puede dañarse. Por esto tiene que estar a 2 grados centígrados, de 2 a 8 grados centígrados. Del BOP tiene que estar de menos 15 grados centígrados a menos 25 grados centígrados. Hay que tener en cuenta que hay vacunas que se necesitan que estén mucho más frías, por decirlo así, que otras. En los refrigeradores son muy importantes debido a que cuando llegan a la IPS deben mantener esta cadena de frío para que el inmunológico no se dañe. Los refrigeradores como tal son equipos móviles con gabinete cerrado, aislados térmicamente, diseñados para el almacenamiento de productos a una temperatura superior a 0 grados Celsius, operando por una o más fuentes de energía y con uno o más compartimentos previstos para conservar estos productos. Hay diferentes tipos que son puede ser el equipo frigorífico de pared de hielo o el horizontal que vemos al lado izquierdo, donde los equipos frigoríficos de pared están compuestos por tubos o paquetes fríos con agua. Estos dispuestos alrededor de la pared interna del gabinete, y su principal característica es que si se pierde la energía demora de más de 48 horas en calentarse y que proporciona al trabajo de salud el tiempo suficiente para poner a salvo la vacuna. En el refrigerador por presión eléctrica o vertical, este es el que es más extendido para almacenar vacunas en las instituciones de salud que cuentan con energía eléctrica permanente. Estos componentes de refrigerador incluyen los elementos básicos del ciclo de refrigeración, así como los elementos de control, protección, estructurales y almacenamiento en permitir el normal desempeño del equipo. Estos elementos estructurales están confinados haciendo parte del gabinete que le da forma, funcionalidad y seguridad a estos equipos. Y finalmente están las parrillas o canastas metálicas plasticadas que ofrecen el medio ideal para el almacenamiento del producto de este. En la ubicación que tenemos que tener en cuenta en estos refrigeradores debe estar aislado de todo tipo de sombra, alejado de las ventanas y
de toda fuente de calor. Debe estar instalado en un lugar fresco y ventilado. Este refrigerador debe estar separado de las paredes del local de a un 15 a 20 centímetros. Debe estar instalado sobre una superficie debidamente nivelada. Las normas de almacenamiento de estos refrigeradores es que la puerta de refrigeración que se utiliza para almacenar biológicos debe abrirse solamente 2 veces al día, una en la mañana y otra en la tarde. No debe dejar la puerta abierta por mucho tiempo, no ubicar termos sobre la puerta porque la arena raya la superficie, ni colocar objetos pesados, ni sentarse o apoyarse en ella porque puede ocasionar daños en los empaques y en su estructura. La puerta no debe cerrarse bruscamente. Debe estar conectado a un sistema de planta eléctrica automática que se encienda en casos de fallas de la energía. El refrigerador es para uso exclusivamente de las vacunas del programa, por tanto no debe ser utilizado para otros fines. Solo se abre para sacar las vacunas necesarias para la jornada laboral. Al terminar esta, se abre nuevamente para almacenar el biológico que no va a ser desechado. No permita que se siente, apoye o descargue sobre este refrigerador. El refrigerador horizontal debe contar con las correspondientes parrillas para almacenar vacunas. Nunca almacene en arrumes desde el piso y en elementos extraños al equipo. No se deben utilizar los refrigeradores para almacenar medicamentos, sueros, muestras, alimentos, bebidas, entre otras. Y se debe colocar botellas con agua fría en la parte baja del refrigerador y en la tercera parrilla, si el volumen de la vacuna lo permite. ¿Cuántas botellas son? En la cantidad mínima del refrigerador de 10 pies cúbicos son de 6 botellas de 2 litros, el refrigerador de 14 pies cúbicos de 8 botellas de 2 litros y el refrigerador de 18 pies cúbicos de 10 botellas 2 litros. Si el espacio lo permite, se puede colocar más botellas de agua fría. ¿Cómo se organiza? La organización de podemos verlo en la imagen. En la parte izquierda tenemos una puerta de acceso que está en la parte superior de esta. Luego tenemos unas canastas. Las canastas de la parte de arriba son las que menos tienen frío y las de la parte de abajo son las que tienen más frío. Por ello, se deben organizar las vacunas por el componente. Si son vivas, deben ubicarse en la parte de abajo de la nevera. Si son atenuadas, deben colocarse en la parte de abajo y las muertas o inactivas deben colocarse en la parte de arriba. Tenemos un tubo evaporador, tenemos un tubo compensador, doble pared y paredes de 10 centímetros de aislamiento. Y ahí tenemos el compresor. En la parte de la nevera vertical tenemos el congelador, que están los acumuladores de frío. La zona más fría de esta nevera está en la parte de arriba, o sea, al lado contrario de la horizontal. Por ello, se tienen que ubicar las vacunas que están vivas o atenuadas. En la parte de abajo se debe ubicar las que están muertas o inactivas, así como lo dice ahí, que son los ejemplos. El termómetro está en la parte media o también a veces está en los lados de afuera. Las botellas de agua están en la parte inferior. También se tiene que tener en cuenta que estos refrigeradores se tiene que tener una constante seguimiento de esa temperatura para saber si se está haciendo una correcta cadena de frío. Entonces, ahí están los ejemplos si los quieren revisar. También se tiene que tener en cuenta que hay otros tipos de congeladores como son los termos y cajas térmicas. ¿Qué son las cajas térmicas? Tienen el poliuretano expandido, transporte de vacunas de nivel nacional al distrito departamental, una vía fría sin aperturas superior a 90 horas, se deben lavar cada vez que se transporte una vacuna. Los termos son aislados por poliuretano, transporte de pequeñas cantidades indicados para vacunas intra y extramural y una vía fría sin apertura de 8 a 24 horas. También tenemos los paquetes fríos, que unos contienen agua,
que viene con una solución de hipoclorito de sodio. Siempre pues se facilita su llenado de la limpieza y la desinfección mensual con ese hipoclorito. Siempre hay una temperatura de congelación de 0 °C, por lo cual se optimiza el proceso de carga de termos y las cajas térmicas. También luego contiene una mezcla de eutectica que puede ser de color azul, rosado o verde o sin una tapa o rosca. También se debe ambientar los paquetes de frío, que cuando se retira el paquete de frío del congelador, este puede encontrarse entre -15 a 20 grados. Se debe colocar los paquetes de frío sobre la mesa del embalaje hasta que la escarcha desaparezca y colocar los paquetes de frío en el termo y luego colocar las vacunas para poder que todos queden iguales. También hay que tener en cuenta que hay que tener un mantenimiento de estos equipos a nivel exterior. Se debe tener limpio, sin polvo ni grasa, no ubicar nada encima de los equipos. Limpieza exterior se debe realizar cada mes. Antes del aseo interior, se deben guardar los biolicos en termos o cajas térmicas, dependiendo del volumen, y rodear de paquetes fríos de termos o cajas, para así no cortar la cadena de frío. Y aseo interior con agua, jabón no abrasivo, solución desinfectante que no tenga hipoclorito, descongelamiento sin objetos punzantes y se seca con trapo seco y limpio. Se debe hacer también el control de temperatura. Se debe recordar que hacer diariamente, mañana y tarde, registrar máxima y mínima temperatura para tener como tal un seguimiento de estas vacunas, indicar cualquier variación de la temperatura en la IPS o cualquier entidad para poder hacer una debida intervención. Y mensualmente deben hacer un análisis de temperaturas registradas, determinar si las temperaturas descendieron o ascendieron y los potenciales daños. Por último, tenemos las referencias de donde se sacó la información administrada. Recordar que esto es una colaboración para la Fundación Universitaria SACTES. Muchas gracias.